Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también a aquellos que gustan una mirada distinta de lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación. Comenzamos la semana, el calendario marca 25 de agosto de este 2025. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida, dándoles la más cordial bienvenida. Para nuestra agenda periodística de hoy, creo que tenemos bastante información que compartirles y tiene que ver con el presidente Donald Trump, que ha firmado una serie de órdenes ejecutivas en lo que va todavía de la mañana, muy temprano. Ha ido haciendo anuncios y créanme, dentro de lo que va a ser la política doméstica va a hacer varios cambios que nos parece son significativos. Esta orden ejecutiva, por ejemplo, del odio irrumpir, vamos a arrancar con esto que dice que hay una orden ejecutiva que establece las unidades de orden público de la Guardia Nacional. Dice que hay 4 órdenes ejecutivas que ordenan al Departamento de Defensa establecer nuevas unidades en la Guardia Nacional específicamente para manejar asuntos de orden público. Trump ha enviado tropas de la Guardia Nacional a Washington, D.C. a principios de este mes para patrullar las calles y ayudar a las fuerzas del orden en la lucha contra el crimen y está considerando enviar tropas a otras ciudades con altos índices de criminalidad en todo el país. Esto nos parece realmente importante. Adicionalmente a ello, esta es otra orden que tiene que ver con el símbolo de los Estados Unidos, que a lo largo de los últimos años nos parece que es curioso cómo el ciudadano estadounidense se ha dejado convencer con toda esta ideología de izquierda que metía la teoría crítica de la raza, la justicia social, la justicia racial y todo un ambiente antiamericano que le decía al joven universitario primero y ahora en las escuelas también que Estados Unidos tiene una tradición de ser un país que somete, un país que es de esclavos y una serie de historias que, si bien es cierto, no podemos negarla dentro de lo que ha ocurrido, pero el anacronismo con el que se presenta es lo realmente peligroso, porque nos quieren hacer ver todos estos ideólogos de izquierda, todos estos marxistas o neomarxistas, que ese país, esa nación que anteriormente sometía a esclavos, todavía lo sigue siendo en el siglo XXI. Como si todavía estuviéramos viendo hombres con grilletes, con trabajos forzados, y quién sabe qué otra serie de incoherencias que lanza toda esta narrativa de izquierda. Esto es realmente grave, pero afortunadamente hay un presidente patriota que quiere revertir todo esto, que quiere luchar sobre todo contra estos ideólogos de izquierda que tanto daño le están haciendo al país, al generar odio desde adentro contra su propia historia, contra la propia nación. Esta orden ejecutiva que firma el presidente Trump prohíbe ahora que se queme la bandera de forma oficial. Si quemas una bandera, te castigan con 1 año de cárcel, sin salidas anticipadas ni nada. Y veréis que la quema de banderas cesará inmediatamente. El Departamento de Justicia será el encargado de investigar los incidentes de quema de banderas. Esto en lo personal es muy importante. Independientemente de que los grupos hoy se manifiesten bajo y amparados por la Constitución y el derecho que tienen a expresarse libremente, a congregarse también, no les autoriza, no les da permiso a que tengan que pisotear un emblema nacional como es la bandera de los Estados Unidos. Y este llamado de atención tendría que ser no solo para esos orgullosos de ser mexicanos que tanto enarbolan sus banderas cuando atacan a agentes de la policía, a agentes federales de ICE. Yo me imagino
que si en México un estadounidense, independientemente de cuál sea su protesta, llevara la bandera de México, la pisoteara, la quemara enfrente de sus connacionales, la respuesta va a ser iracunda, feroz, con ira, porque estás dañando lo que para ellos representa su nación en su bandera. Lo curioso es que cuando pasan de este lado de la frontera, y amparados también en la primera enmienda, ellos creen tener el derecho, y ojo, vamos a ampliar, no solamente a los mexicanos, también se han enarbolado banderas salvadoreñas, nicaragüenses, venezolanas, muchos países en las protestas recientes contra los agentes de ICE y las deportaciones que está llevando adelante esta administración. Aquí lo grave es que estas personas, que pueden estar o no en razón de sus protestas, pueden ser o no legítimas sus protestas, pero tenemos que enseñarles que esta es una nación de ley y orden, que deben aprender a respetar la bandera de los Estados Unidos, igual que las leyes, igual que las normativas establecidas. De otra manera, nos vamos a convertir en ese país del cual muchos hemos salido huyendo. Otra vez, puede molestarles a muchos, pero el proceso de latinoamericanización en los Estados Unidos está avanzando de una forma que mucha gente ni siquiera le está prestando atención, y sin embargo, parece que esto se disfraza hoy de una especie de nacionalismo, bueno, pero de sus países, no un nacionalismo patriota que nace del país donde ahora ya vives, donde te desenvuelves, donde tienes a tus hijos estudiando, donde tal vez has desarrollado una empresa, donde tienes una propiedad. No están fomentando, y ojo, en esto también tienen la culpa no solo los activistas demócratas, sino también los principales medios de comunicación, que lo que hacen es fomentar esta idea de división, de confrontación, ese separatismo, no de orgullo de que ya eres parte de los Estados Unidos. Lo he dicho en muchas oportunidades, y seguramente esto le cae muy mal a todo ese ideólogo zurdo, a ese demócrata, a ese socialista, a ese comunista disfrazado de progresista. Cuando tú llegas a los Estados Unidos, vienes en busca del sueño americano. Si tú vienes de México, de El Salvador, de Nicaragua, de Bolivia, de Perú, de Venezuela, no estás viniendo a buscar el sueño venezolano en los Estados Unidos. No, para eso te quedas en tu país. Estás buscando el sueño americano. Y aunque le duela al que más le duela, si tú abres, por ejemplo, una tienda aquí, venezolana, vamos a decir Las Arepas, una tienda de venta de arepas, y puede ser la receta más venezolana que tú puedas explicar qué es. Sin embargo, ese negocio, ese restaurante es americano, y deberías sentirte orgulloso de que estás triunfando en los Estados Unidos y que tu negocio es aquí, en los Estados Unidos, es americano, que estás logrando el sueño americano. Porque aunque te enojes, aunque te moleste, por muy venezolana que sea la receta y que tu arepa sea la más pepeada que puedas encontrar y sea la más deliciosa que se pueda vender, sigue haciéndose aquí en los Estados Unidos. Aquí, en los Estados Unidos. Y deberíamos fomentar ese logro como un sueño americano logrado. Sin embargo, tienes a los principales medios de comunicación que te vienen alardeando de que no, este es un logro hispano, este es un logro venezolano, este es un logro mexicano, es un logro boliviano, es un logro peruano, con el único propósito de crear estos neomarxismos. En vez de sentirnos orgullosos de la tierra en donde estamos, de que nos estamos desenvolviendo acá, de que estamos prosperando, quieren generar un odio, una separación, una división. Y créanme, mucha de esta gente de los principales medios de comunicación lo que quieren en el fondo es que tú no hables inglés. Por eso te ofrecen toda esa programación que tienen. Mucha gente usa incluso los medios de comunicación para decir que son víctimas de discriminación. Y a partir de ahí, que se hace a través de ingeniería social, la gente, la comunidad hispana, cree que todos los americanos son racistas. Sin embargo, lo curioso es que mucha de nuestra gente no convive, no conoce la cultura americana, no se desenvuelve en ella y con ellos. No. Se sitúa en un lugar donde más o menos hay hispanos. Busca el apoyo donde todos hablan español.
Busca tiendas donde mejor le explican en su idioma. Sin embargo, sin hacer un poco de convivencia con el resto de los americanos, y por americanos me refiero a todos, negros, blancos, chinos, los mismos hispanos que ya son ciudadanos americanos, que hablan solamente inglés, y hasta eso les molesta. Ven caras de hispanos que no hablan español. Sin embargo, somos parte todos de la familia americana, y eso es lo que deberíamos fomentar. Por eso es que esta orden ejecutiva que firma hoy el presidente Donald Trump, de que se va a sancionar a todo aquel que queme la bandera de los Estados Unidos, tiene que llevarnos a nosotros a apoyar a esta administración. Porque tenemos que hacer un cambio estructural, profundo, desde adentro. Querer a esta nación. Esta es la nación en donde vamos a vivir. El presidente Donald Trump se nos va a ir en 3 años. No sabemos qué administración va a venir después. Y si queremos seguir viviendo en este país, pues tendremos que cuidarlo. Sea demócrata o republicano, el sentimiento de patriotismo tiene que ser restituido en los Estados Unidos y desde los más jóvenes. No solamente tiene que haber una condena a quien quema la bandera de los Estados Unidos, sino también aquel que promueve, propaga ideas antiamericanas, que promueve el odio entre americanos. Tenemos que reflexionar sobre ello. Otra de las órdenes ejecutivas que me parece importante es la de mantener a sospechosos de DC bajo custodia antes del juicio. Esta orden le ordena a las autoridades mantener a los acusados penales bajo custodia federal mientras esperan un juicio, en lugar de dar a los jueces la opción de liberarlos bajo fianza o bajo palabra. Esto creo que es lo más interesante y creo que en esto hay que también hacer un hincapié sobre esta ley de fianza. Dice el presidente, ¿no?, dentro de esta orden ejecutiva, le está poniendo fin a esta fianza sin efectivo y se va a reunir, entre otras cosas, dice el informe, con el presidente surcoreano. Pero permítame decirle, este tema de la orden ejecutiva que pone fin a la fianza sin efectivo, esto nace de los demócratas. Muchos de los estados demócratas que han sido convencidos en la era Obama les han metido por la cabeza esto de la justicia social, justicia racial. En vez de atacar y también ayudar a la comunidad donde se está desarrollando más el crimen, por ejemplo, las ciudades de Chicago, donde predominantemente es la comunidad afroamericana, que no quiere decir que esto automáticamente los vincule con el crimen, de ninguna manera. Sin embargo, lo que han hecho estas leyes de justicia social es decir, mira, los registros muestran que solamente las cárceles en un gran porcentaje está de la comunidad negra. Tener un historial para el negro de que ha estado en la cárcel no lo ayuda. Y cuando quiere salir a la calle a trabajar, no consigue oportunidades. Entonces, además existe un racismo de los oficiales blancos, los cuales por ver el color negro automáticamente van, los detienen y siempre encuentran algo. Entonces, esto para nosotros es discriminatorio y eso tiene que ser aplicado ahora con justicia racial. Estos ideólogos han convencido a la gente de este victimismo que trae el progresismo, de que las leyes deben ser cambiadas y entendidas ahora desde el punto de que el que roba, el que atraca, el que asesina, lo hace en base a que no ha tenido oportunidades y que casi siempre ha sido víctima de una discriminación, cualquiera sea. En este sentido, ahora las leyes deben entender de que estas personas también merecen una oportunidad y que por ello tenemos que cambiar las leyes. ¿Para qué? Para que aquel, por ejemplo, que ha sido encontrado abusando, golpeando, tal vez a su pareja, incluso a sus hijos, y como es una persona de escasos recursos, no tiene dinero con qué pagar, entonces directamente lo soltamos y no importa cuál haya sido el crimen. Generalmente, si usted revisa la data, incluso personas que están acusadas de intento de asesinato en segundo grado pueden recibir este tipo de permisos, no sé si llamarlo permisos, que les da un juez, que por lo general es un juez progresista también, es un juez alineado con la izquierda.
Entonces, como no tiene con qué pagar, como es una persona de escasos recursos, no importa que sea delincuente, lo vamos a citar directamente para su día en la corte, ante el juez. Mientras tanto, puede volver a la calle, puede ser libre. ¿Por qué? Porque no tiene dinero con qué pagar. Esto se ha ido propagando en otros estados de la nación. Y lamentablemente, quienes son víctimas de estos delincuentes, de estos criminales, reciben la visita de estos mismos criminales. Y ya no les importa la reincidencia, si se agrava o no su caso. Muchas veces han acabado con la vida de estas personas. ¿Todo por qué? Por la negligencia de estas autoridades, estos zurdos, que lo que creen es que con este tema de la justicia racial vamos a solucionar y vamos a ayudar y vamos a mejorar a nuestras comunidades. Mentira. De la época de Obama, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15. Revisemos, 2016. ¿Cuánto ha mejorado la comunidad afroamericana en los temas de criminalidad y violencia? Ya ni hablar del tema educativo. Por eso es que nosotros, al momento de revisar este tema, tenemos que hacer un ejercicio de conciencia y sobre todo un análisis muy crítico. Estas políticas que benefician sobre todo a la delincuencia, no ayudan a estas comunidades. Por mucho que en el papel y en la diatriba o en la forma de la oratoria que siempre ha tenido Barack Hussein Obama para hablarle a la gente puede sonar bonito, pero en los hechos, en la data, esto no funciona. Y está comprobado. Ojalá que el resto de los estados no se deje contaminar con todo esto de la justicia racial, justicia social. Y que realmente encontremos, primero, sanciones ejemplarizadoras y duras contra aquellos que cometen el crimen, contra gente inocente que cumple la ley, que respeta la ley, que se apega a la ley. Más importante aún, que si existe un verdadero compromiso político de ayudar a quienes han cometido crímenes, que realmente se trabaje en cómo ayudarlos a ellos, no en beneficiarlos a no entrar en la cárcel, en no además ordenarle a las oficinas o departamentos de policía o sheriff, los alguaciles, para que ya no registren que quien ha cometido el delito puede ser de la comunidad negra, puede ser de una minoría que está en sectores que son menos favorecidos económicamente. No, ya basta a todos estos eufemismos que trae el socialismo. Si existe una comunidad hispana que está cometiendo crímenes, habrá que decir que son criminales hispanos. Si son chinos, habrá que decir que son chinos. Si hay comunidades que sean de cualquier otra minoría, incluyendo igual la blanca, habrá que decir que son como tal. Porque al final del día, lo que busca la ley no es simplemente quitarle o privarle la libertad a alguien por un crimen que ha cometido. Lo que tiene de fondo es tratar de restablecer a este joven, a este adulto, ante la sociedad después de su pena. Corregirlo, ayudarlo, para que se integre nuevamente a la sociedad. Si solamente encubrimos, tapamos o maquillamos el crimen, el delito, no estamos ayudando ni a nuestra gente ni al país a poder entrar en una sociedad que pueda convivir en paz. Y ojalá esto sea realmente motivo de reflexión, porque es lo que más necesitamos, que el país entienda que los índices de criminalidad han subido y mucho, y que tenemos que ver la forma de cómo, independientemente que sea demócrata o republicano, cómo podemos ayudar a restituir el orden y la paz en nuestro país. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Tengo más notas de la política doméstica de los Estados Unidos. Le cuento que las fuerzas del orden han realizado más de 1,000 arrestos en Washington, D.C., mientras el presidente Trump cumple su misión de limpiar la capital de la nación. Esta es una publicación de Breitbart que me parece interesante porque destaca a la fiscal general Pam Bondi, que dice que más de 1,000 arrestos y más de 100 armas ilegales han sido incautadas.
Otros 86 arrestos, incluyendo a varios sospechosos acusados de agredir a las fuerzas del orden y a la Guardia Nacional y a un presunto miembro de la pandilla del Tren de Aragua. Cada día, nuestra misión estamos haciendo que Washington, D.C. vuelva a ser seguro. Los usuarios de redes sociales respondieron a la publicación de Bundy. Uno de ellos escribió: gracias por mantener la seguridad en Washington, D.C. Ya perdí la cuenta de las veces que no pude caminar porque no era seguro y tuve que tomar un servicio de transporte. Bueno, el presidente Trump ha anunciado el pasado 11 de agosto que invocaría oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia y pondría al Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C. bajo control federal directo para combatir la delincuencia rampante en la zona. Lo que se ha ido encontrando en este reporte que dice la fiscal Pam Bondi son más de 1,000 arrestos. ¿Qué dirán ahora los demócratas? Sobre todo todos estos activistas que hablan en contra de esta administración diciendo de que la criminalidad ha bajado, que la criminalidad ya no se ve en las calles. Son de esas cosas absurdas que uno al final no entiende. Sin embargo, a todo esfuerzo, por lo menos si uno es ciudadano de cualquier lugar, de cualquier ciudad, de cualquier condado, si alguien te dice queremos patrullar para ver si existe o no criminalidad y en caso de haberla, pues queremos combatirla, yo me imagino que cualquier político, independientemente de izquierda o de derecha, cualquier vecino te diría sí. Tal vez no han asaltado tu casa, no han robado tu vecindario, pero puede que haya sido no muy lejos de donde vives. Y esto es lo que hay que ver de forma integral, cómo se puede ayudar a limpiar la criminalidad. Y no solo es Washington, D.C. Hay muchas ciudades que seguramente están en la mira de esta administración donde la delincuencia está en alza de manera brutal. Y no porque haya comenzado la administración Trump y es que comenzó la violencia, no. Es que se ha permitido de una forma flagrante aquí en los Estados Unidos, en la administración Biden, se ha permitido que toda esta criminalidad crezca y sobre todo que exista impunidad. Por otro lado, el representante, le cuento, un representante de Nueva York, republicano, Mike Lower, apoyó la posibilidad de que el presidente Trump envíe tropas de la Guardia Nacional a ese estado para combatir el crimen en la ciudad. Preferiría todo lo anterior, dijo Lower el domingo sobre el despliegue o el posible despliegue de la Guardia Nacional junto con el FBI y la policía local en respuesta a preguntas que se le hicieron en Face the Nation de CBS. El crimen ha sido un problema en Nueva York durante años. La gobernadora Kathy Hochul en Albany y los demócratas en la ciudad de Nueva York han fracasado miserablemente en abordar esta crisis. Y no solamente es el crimen de lo que ya la ciudad de Nueva York vivía. Hay distintos tipos de crímenes que usted va a ver a través de las redes sociales en el metro, sobre todo de Nueva York. Pero a esto hay que añadir que ha llegado una cantidad masiva de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos del Tren de Aragua, que además tienen una especie de subsidiarias que han ido sembrando el terror. Hay muchas calles que ya antes eran dominadas por ciertas pandillas, sin embargo, llegaron las del Tren de Aragua, y no solamente el Tren de Aragua, también han llegado de cárteles mexicanos, y el tema de la prostitución, el tráfico de personas, es preocupante. Independientemente de lo que digan en cuanto a autonomía, la gobernadora demócrata o el mismo alcalde demócrata, hay mucho trabajo que hacer en Nueva York. Y créanme, se los dice alguien que recibe constantemente las críticas sobre lo que pasa en distintas ciudades del estado de Nueva York. Y no solo es Nueva York. Ahí tan cerca tienen a Nueva Jersey, que la delincuencia que se ha extendido gracias al arribo de estas bandas delincuenciales del Tren de Aragua realmente dejan muy preocupados a muchos de los que viven en esos sectores. Otro tema que es importante mencionar en lo que va de la política doméstica es que ya la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha detenido a Kilmer Abrego García, el que los medios de comunicación han ido llamando el hombre de Maryland, el padre de Maryland. Tal parece, y esto no está del todo confirmado, una vez que ya se ha procedido con su detención, es posible que lo vayan a deportar a Uganda.
Esto ha pasado en horas de la mañana y también se estuvo llevando a cabo rallies y mucha gente salió a apoyar, a orar por el Kilmar Abrego García. Sin embargo, la administración Trump dice que no, este sujeto no es ciudadano americano, como dicen los medios de comunicación, no es el hombre de Maryland. Este señor es un ciudadano salvadoreño que tiene vínculos con la Mara Salvatrucha. La MS-13, pues, la Mara Salvatrucha, esta pandilla salvadoreña. Ha habido casos en los cuales se ha denunciado a este sujeto aquí, en los Estados Unidos. Dice este parte informativo, hoy las autoridades de ICE arrestaron a Kilmar Abrego García y lo están procesando para su deportación. La secretaria Kristi Noem, que es la que ha dado esta información, el presidente Trump no permitirá que este inmigrante ilegal, miembro de la pandilla MS-13, traficante de personas, abusador doméstico en serie, depredador infantil, siga aterrorizando a los ciudadanos estadounidenses. Abrego, de 30 años, fue deportado en marzo a El Salvador a pesar de un fallo de un tribunal de inmigración estadounidense de 2019 que le impedía regresar a su país natal debido al riesgo de persecución por parte de pandillas. Es que esto es lo grave, ¿no? Que tenemos a los medios de comunicación que se han equivocado porque al calor de ir en contra de cualquier medida que tome el presidente Donald Trump, salieron alegremente a decir que se trataba de un ciudadano americano, de un residente de Maryland que injustamente estaba siendo sacado del país. Y como la mentira la repitieron todos estos aliados de los principales medios de comunicación, toda esta prensa progresista, todos estos fake news, pues ya no les queda de otra que no marchar, que no dar paso para atrás. Como siempre hemos visto, los medios de comunicación no tienen la hidalguía de reconocer que se han equivocado. Que este Kilmar Abrego García, como lo ha dicho la secretaria Kristi Noem, y esto en base a documentos presentados. Primero, que no es ciudadano de los Estados Unidos. Descartemos entonces la narrativa que nos tratan de decir de que es el hombre de Maryland. No, no lo es. No es ni residente, tampoco es una persona que tenga los papeles legales aquí en los Estados Unidos o en el estado de Maryland. No, es un inmigrante indocumentado. ¿Quiere decir que ha violado la ley migratoria? Pues la ha violado. Por otro lado, también este es miembro de la MS-13. Lo que no te dicen los principales medios de comunicación es que la orden que impedía que se fuera del país en el 2019, que es un fallo de un tribunal, confirmaba, porque yo entiendo, esto según la ley, esto confirma que los vínculos con la MS-13 eran reales, que era un miembro de la MS-13. Y por el temor de que las bandas rivales terminen con su vida, por eso es que se había prohibido enviarlo. No porque era un buen hombre, no porque no traficaba personas, que decía la acusación, no porque no le había pegado a su mujer más de una vez, no, o porque traficaba personas, no. Simplemente porque su vínculo confirmado con la Mara Salvatrucha lo hacía pasible a ser atacado por las bandas rivales y que pierda la vida. Eso es lo que no explican los principales medios de comunicación. Sin embargo, promueven a que personas delincuentes o que están vinculadas con pandillas ya declaradas, por ejemplo, la MS-13 como pandilla terrorista, un grupo terrorista, entonces la gente salga en base a la empatía, a la humanidad y que no hay que permitir la separación de familias y quién sabe qué otro tipo de diatribas que quieren plantearlas, hacen que la gente se indigne. Yo me pregunto, ¿será que esta misma gente que apoya a Kilmar Abrego García también se pondrá en el lugar de todos estos que han sido traficados? ¿O que de forma indirecta el camión que supuestamente llevaba o transportaba, según la investigación que ha presentado Kristi Noem, ¿será que estas personas que también han terminado siendo víctimas de trata y tráfico no merecerán su empatía? ¿Su humanidad? La misma esposa. Puede que ella, no sabemos qué tan legítimo será, que ahora sí lo perdone, cuando en realidad los documentos muestran que la pareja con la que salía, que claro, que se supone tenía una relación, estaba temeroso por sus hijos, porque quien era el padre de uno de sus hijos, en este caso Kilmar Abrego García, estaba vinculado con las pandillas.
y que la misma mujer de Kilmar Abrego García habría llamado a la policía en más de una oportunidad porque la estaba abusando, la estaba golpeando. Si los medios de comunicación hablaran de forma directa, pero sobre todo honesta, yo entiendo que la gente se lo pensaría 2 veces antes de hacer los rallies. Claro, yo entiendo que hay mucha gente que está comprometida con el partido y su ideología más que con los hechos. Sin embargo, por lo menos yo entiendo que si existe honestidad y transparencia en cuanto vamos a dar a la información, pues la gente pensaría de otra manera. Créame, lo haría de otra manera. Sin embargo, la noticia es que este sujeto ha sido ya arrestado y que está previsto posiblemente que sea llevado hasta Uganda. Vamos a ver cómo se va a desarrollar en las próximas horas o los próximos días y también cuál será el accionar de quienes fungen hoy como activistas. Estos pueden ser igual los jueces progresistas y los fiscales de igual manera. Ellos son los que pretenden hacer el papel que la oposición no puede hacerlo y vemos que están tratando de hacer para lo que también fueron puestos, porque muchos de estos activistas, fiscales o igual jueces que han sido puestos por Obama, por Biden, mucha de esta gente lo que hace es un activismo político y no descartamos la posibilidad de que sigan haciéndolo. Vamos a una nueva pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Freddy Silva, igual Freddy Silva TV, Freddy Silva Ayala. En Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. Con mucho gusto recibo sus mensajes. Si usted necesita que le compartamos alguna información o igual si no está de acuerdo con este programa, estamos muy abiertos al intercambio de ideas. En más información, hay un dato que estuve revisando en las últimas horas y me parece importante compartirlo con ustedes, ya que se trata de la economía, la salud económica de la gente, más allá de lo que nosotros podamos creer del trabajo del presidente en el tema de los aranceles, que hay promesas de inversión. Lo decía el presidente que va a llegar su homólogo de Corea del Sur, supuestamente son más de $100 mil millones que van a traer en inversión, ojalá que se los concrete. Sin embargo, este dato que salió en las últimas horas, dice que los consumidores estadounidenses con las puntuaciones de crédito más altas están comenzando a retrasarse en el pago de sus deudas, señaló la compañía de calificaciones crediticia Vantage Score. Esto en un informe publicado hoy en la mañana, en una señal de que la salud financiera de los estadounidenses podría estar deteriorándose de manera más amplia. Los pagos atrasados con más de 90 días han aumentado en 109% año tras año en el segmento de Super Prime de Vantage Score, mientras que el segmento Prime registró un aumento del 47% año tras año. En términos relativos, el aumento más pronunciado en las morosidades se observó en los clientes Super Prime y Prime, que generalmente se consideran los más seguros financieramente, y esto debería a nosotros llamarnos mucho la atención. ¿Por qué? Porque en el fondo mucha gente está viviendo del crédito para poder pagar un crédito. Quiere decir, si usted tenía una deuda y ya no tiene trabajo o no tiene cómo pagarlo, está acudiendo a una tarjeta de crédito, a una segunda tarjeta de crédito o a una tercera tarjeta de crédito. Lo que quiere decir que está generando deuda sobre deuda sobre deuda y sobre un interés. Esto debería de ser una llamada de atención para esta administración, pero también para la Reserva Federal, que se empecina en no bajar las tasas de interés. Ahora, yo entiendo que si existe una deficiencia de quien administra su dinero y que no lo está haciendo bien y que no entiende que para tapar un agujero no hay que abrir otros 2 agujeros, porque eso es dispararse en el pie, como diríamos coloquialmente. De todas maneras, si se baja las tasas de interés para muchos de los préstamos y existe la posibilidad también para aquel que quiera invertir a un bajo interés, pues esto puede aliviar la carga económica.
Y parece que todo esto se ha politizado de tal manera que no importa el sufrimiento del pueblo americano, más allá de que seas demócrata o republicano. Parece que no existe una verdadera preocupación por parte de quienes hoy están en las oficinas federales o que de alguna manera dependen del Estado, y el Estado se supone que debe hacer lo que el pueblo dice. Mientras no tengamos una alternativa distinta, estos reportes que van saliendo se van a ir incrementando. Para alguno tal vez no es noticia, tal vez para alguno no le está afectando tanto, pero créanme, ya llevamos por lo menos unos 8 años, más o menos, de que en la Florida Central, y le hablo de datos precisos, que en la Florida Central para la clase media, los hispanos de la clase media, no están teniendo capacidad de ahorro. Quiere decir que si a usted le pagan $3,000, por lo general, ya no tiene para poder ahorrar para el siguiente mes. Incluso si mucha gente tuviera una emergencia de un mecánico, ya ni hablar de una emergencia médica, porque mucha de esta gente ni siquiera tiene seguros de salud, pero si tuvieras una emergencia con tu vehículo, mucha gente no tendría sus ahorros para poder subsanar esa emergencia. Habrá que ir viendo cómo se puede mejorar. Si bien es cierto, la macroeconomía es muy importante, habrá que ver también al ciudadano de a pie. Cómo se puede ayudar en la economía, cómo se puede mejorar lo que ya se está plasmando en este tipo de reportes, donde la gente está dejando de pagar por más de 90 días sus deudas porque simplemente no lo puede pagar. Cambiando de tema, le cuento que la administración del presidente Trump, su secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha cancelado un acuerdo de la administración pasada de Joe Biden para distribuir miles de millones de dólares para la investigación de semiconductores a través de una organización sin fines de lucro creada y compuesta por exfuncionarios políticos. La ley Chips y Ciencia de 2022 preveía $11,000 millones en fondos para investigación y desarrollo de semiconductores que serían otorgados por el Centro Nacional de Tecnología de Semiconductores del Departamento de Comercio. Sin embargo, en lugar de establecer estas cooperaciones o estas operaciones dentro del departamento, los funcionarios de la administración Biden dedicaron mucho tiempo, esfuerzo y recursos a crear una entidad externa e irresponsable, NatCast, para administrar los fondos de los contribuyentes. Esto es lo que dijo Lutnick. 4 días antes de que Biden dejara el cargo, el 20 de enero, señaló, el Departamento de Comercio acordó reservar $7,400 millones en pagos por adelantado a NatCast después de pasar casi 2 años creándolo y contactando a funcionarios de la administración, asesores y aliados para cubrir puestos. Ese acuerdo eliminó efectivamente a la administración entrante de Trump de participar en el proceso y proporcionó prácticamente todo el financiamiento de NatCast, lo que impulsó a los funcionarios entrantes de los departamentos de Justicia y Comercio a volver a analizar esta organización sin fines de lucro en Sunnyvale, en California. ¿Qué le parece? Lo que llama la atención poderosamente, claro, no es que este dinero se cree primero este grupito de NatCast, sino que se canalice a nombre de una institución sin fines de lucro. Yo entiendo que ya es bastante carga tributaria que se nos da a nosotros, los contribuyentes, para financiar a universidades que, dicho sea de paso, no son universidades pobres o de clase baja, no, de las universidades más ricas del mundo a las cuales se les da millones de dólares cada año para hacer desarrollos e investigaciones. Igual que se paga millones de dólares de los impuestos para investigación, igual en sistemas de seguridad, o sea, el Departamento de Seguridad Nacional. Lo curioso es que el ciudadano constantemente de sus impuestos deriva o entrega, a través de estos politiqueros, dineros para la investigación. Lo grave es que no existe forma de cómo se retribuya esto al ciudadano. Por ejemplo, si se entrega $5 millones a un laboratorio de una universidad, o igual el mismo caso de estos chips, semiconductores, lo demás que pueda ser un desarrollo tecnológico o investigativo.
Se supondría que si el ciudadano americano es el que está pagando porque se desarrollen investigaciones, sería bueno que las patentes de esa investigación salieran a nombre del ciudadano americano en general. Por ejemplo, si alguien encontrara un semiconductor, y soy muy ignorante en el tema de los semiconductores relacionado con el celular, o vamos a decir igual con el tema automovilístico, que si se logra encontrar entre esta experimentación e investigación algo novedoso que, por ejemplo, pueda reducir o pueda simplemente ayudar en algo a lo que es conducir un vehículo o el manejar o el tener un celular, entonces que esta patente llegue directamente al beneficio del ciudadano. Pero eso no pasa, porque se supone que ya de antemano aquellos que reciben incluso dinero de firmas de ONGs sin fines de lucro, no los hacen participar para que siquiera tengan algún tipo de porcentaje cuando logran encontrar algún descubrimiento en medio de toda su investigación. Entonces el ciudadano americano pues sigue pagando lo que paga, además de los impuestos que ya ha pagado y que duramente le ha costado trabajar. Por eso este mecanismo que encuentran los politiqueros tiene que ser revisado. Yo no sé si esta administración tendrá el valor de hacerlo, de investigarlos y que realmente se logre encontrar quiénes son los que se benefician, porque esto se llama tráfico de influencias aquí en cualquier parte del mundo. Bien han acusado a la familia de Nancy Pelosi, igual de tráfico de influencias, igual que a la familia Biden. Sin embargo, a ninguna de estas familias las vemos en la cárcel. Ni siquiera enfrentan un proceso político, ni siquiera un proceso civil, o menos hablar de un proceso penal con privación de libertad. Pero parece que es tan atractivo todo este poder político que son capaces de hacer esto que han hecho en la administración Biden. Tomarse 2 años para crear este grupo, 2 años, y faltando unos cuantos días para que Joe Biden se vaya, financiar 4,000, déjeme ver porque quiero ser lo más preciso con usted, porque, 7,000, no son 4,000, son 7,400 millones de dólares. ¿Para qué? Trabajo de investigación. Pagado con su dinero, con el mío. Esto es realmente de sinvergüenzas. Pero, siempre digo, estos sinvergüenzas van a seguir haciendo lo que hacen, porque para ello es que entran al poder público. Pero sobre todo porque el pueblo estadounidense está tan ocupado trabajando que no presiona para llevarlos y procesarlos ante la justicia. Es más, se deja convencer con los principales medios de comunicación que constantemente le dicen, es que es un político que está haciendo lo mejor para usted. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto se siga llevando adelante con toda impunidad, poder político? Y no importa aquí si es de derecha o de izquierda. Todo a costa de los contribuyentes. Todo lo que llaman el estado de bienestar. ¿A quién le cuesta el estado de bienestar? A nosotros. ¿Pero realmente tenemos un estado de bienestar? No lo creo. Viendo más información, el presidente Trump ha criticado a las cadenas ABC y NBC. Me parece importante mencionar esto, porque el presidente ha ridiculizado también, en su opinión era una cobertura sesgada, dijo que estaría a favor de que la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, revocara sus licencias. El presidente dijo que los medios de comunicación le habían dado cobertura negativa en el 97% de sus historias. Un estudio publicado a principios de este mes por el grupo de vigilancia de los medios conservadores Media Research Center encontró que la cobertura de los primeros 100 días del presidente en el cargo fue 92% negativa. Si es el caso, escribió el presidente Trump en su característico uso de mayúsculas, son simplemente un brazo del Partido Demócrata y según muchos deberían tener sus licencias revocadas. Trump dijo que estaría totalmente a favor de la medida porque según él, estos medios son tan parciales y mentirosos, una amenaza real para nuestra democracia. El presidente continuó con otra publicación atacando a ambos medios como fake news, noticias falsas y 2 de las peores y más sesgadas cadenas del mundo. Trump cuestionó
¿Por qué ambas entidades no están pagando millones de dólares al año en tarifas de licencia? Deberían perder sus licencias por cobertura injusta de republicanos y o conservadores, pero como mínimo deberían pagar una fortuna por tener el privilegio de usar las ondas más valiosas en cualquier lugar y en cualquier momento. El periodismo corrupto no debería ser recompensado, debería ser erradicado. Me detengo en la lectura de este artículo porque estoy plenamente de acuerdo. Y seguramente en este momento muchos de mis colegas estarán despotricando en mi nombre y estarán diciendo muchas cosas, pero está bien. Yo entiendo que a lo largo de la historia de los Estados Unidos, y si revisamos, por ejemplo, el siglo pasado y también parte de este siglo XXI, los gobiernos, como lo decía el senador Ron Paul de Kentucky, los gobiernos han sido las principales fábricas de mentira. Sí, lo han sido. Puede que sea republicano o demócrata. El mismo Ron Paul decía en su declaración, cuando estaba siendo interpelado en el Congreso, de que Robert McNamara, por ejemplo, del Banco Mundial, secretario de Estado, con mentiras nos llevó a la guerra de Vietnam. ¿Se hizo justicia por esto? No. Los principales medios de comunicación se encargaron de llevar adelante esta mentira. Pero no solamente puede ser esa. También podríamos mencionar toda esta mecánica que usaron en el Partido Republicano, Donald Rumsfeld diciendo que en Irak existían armas de destrucción masiva y que por ello era una amenaza para los Estados Unidos. Al final se descubrió que todo esto era falso, que no había tales armas de destrucción masiva, pero son los principales medios de comunicación los que terminaron llevando adelante esta mentira. Me pregunto, ¿cuántos medios de todas las mentiras que han fabricado los distintos gobiernos de turno se han disculpado? Más reciente, en este siglo XXI, bueno, el de Irak es uno de ellos. Sin embargo, la otra mentira, la computadora portátil de Hunter Biden, la colusión rusa. ¿Cuántos medios de comunicación usted ha escuchado haciendo una disculpa y hablándole con honestidad a su audiencia de que, o porque les dieron mala información, estaban haciendo o dando desinformación? Ningunos. Tal vez el presidente Donald Trump está siendo bastante duro y muy crítico al decir que deberían quitarles las licencias. Pero lo que yo sí estoy de acuerdo es que la FCC tiene que hacer trabajos de investigación a toda esta línea partidista, porque los principales medios de comunicación se han vuelto en un brazo operativo del Partido Demócrata, llevando las políticas más radicales de izquierda como narrativas que al final del día la gente se lo cree. Y esto le está haciendo mucho daño a nuestra nación. Pero no solo es el hecho de que estos medios de comunicación le estén haciendo daño con mentiras, sino que constantemente alimentan la idea de la confrontación a través de mentiras o a través de publicaciones sesgadas. Y no lo han hecho solo contra el presidente Donald Trump. Y el problema no es que sea la línea política. El problema es que al final del día, este daño le están haciendo al pueblo estadounidense en general. Y las posturas que ellos toman a través de sus presentadores, de sus invitados, lo que hace también es generar automáticamente que las personas que ven sus programas tomen partido. El ejercicio de análisis crítico al que deberíamos invitar todos los periodistas a los que nos ven, no se hace. Se ha suprimido. Ya no se cuestiona. Y cuando se cuestiona, se hace siempre a favor de la línea partidista para la cual es tu interés. El tema de la imparcialidad hace mucho se ha perdido. Incluso yo lo he dicho de forma abierta. Este programa no es imparcial. No lo es. Pero sí buscamos ser objetivos. El problema es que los medios de comunicación, si no son supervisados y no son controlados, pues lamentablemente van a seguir desinformando a la gente con impunidad. Y no vamos a ver el momento en que realmente hablen con la verdad al pueblo estadounidense, aún así el pueblo estadounidense se lo vaya pidiendo. Y esto va a hacer, por supuesto, de que la comunidad, los americanos, el pueblo de ciudadanos americanos en general, tome algún tipo de acción. Lo están haciendo, sí. Ya dejan de verlos porque ya no les creen, porque es una línea totalmente partidista.
Pero más importante aún es que quien está encargada de revisar que un noticiero dé noticias y no desinformación es la FCC. Y es la FCC la que tiene que hacer trabajos de investigación. Incluso nosotros nos sometemos a que la FCC vea lo que hacemos por periodismo. ¿En qué estamos equivocados? ¿La información que sacamos es contrastada? ¿Es una de un solo lado, para un solo lado? ¿O es que realmente queremos informarle a la gente sobre datos? ¿Qué tantos facts se manejan? Porque hoy muchos de estos medios que te dicen que te informan solamente te entretienen. Y en la mayoría, sus analistas descargan sobre sus analistas, sus expertólogos, sus todólogos, la responsabilidad de que no es la opinión del canal, sino la opinión de los invitados. Sin embargo, los invitados son los que establecen las narrativas. Y muchas de ellas no están basadas en hechos, simplemente en su línea partidista. Por eso, consideramos que es realmente importante que se vaya viendo esto de lo que manifiesta el presidente de los Estados Unidos sobre qué hacer para poder regular a las cadenas. Y no creo que sea solamente a las que él ha mencionado, sino a los medios de comunicación en general. Para ir cerrando de forma rápida este podcast, déjeme decirle que Southwest ha dado unas instructivas que me parece muy interesante que usted lo tome en cuenta. Va a implementar nuevas condiciones para reembolso de pasajeros de talla grande. Escuche esto, a partir del 27 de enero, cuando comiencen a despegar los vuelos con asientos asignados, los pasajeros de talla grande, o sea, los gorditos, los robustos, deberán comprar de forma proactiva la cantidad de asientos necesarios antes del viaje para asegurarse de que el asiento adyacente adicional esté disponible. Solo espero que los consumidores estén al tanto de este cambio y me pregunto si las personas en talla grande dejarán de viajar con ellos por no saber si el vuelo está agotado, declaró Jeff Jenkins, fundador del blog de viajes para personas de talla grande Chubby Diaries a USA Today. Es simplemente más ansiedad que una experiencia ya de por sí alta. Para asesorar a los clientes potenciales que estén considerando si necesitan un asiento adicional, el sitio web de Southwest indica que el ancho de los asientos en los modelos Boeing 737 que vuela desde 15.5 pulgadas, que llegarían a ser 39 centímetros, en el más estrecho, hasta 17.8 pulgadas, 45 centímetros, el más ancho. La aerolínea indica que el límite definitivo del asiento es el reposabrazos. No sé cómo lo va a tomar usted, sin embargo, si está un poco pasadito de peso o pasadita de peso y va a viajar en Southwest, más vale que vaya tomando nota sobre esta nueva política que, como lo dice este informe, comienza el 27 de enero del 2026. Como siempre, antes de irnos, un extracto de la palabra: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Que Dios los bendiga, tengan un bendecido resto de jornada. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. La promesa de reencontrarnos el día de mañana con otro episodio de Conserva la Voz. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.